hemos invitado a la doctora Pilar Riaño Alcalá para dictar esta conferencia titulada Memoria y Territorio, Recorridos y Reflexiones. Nuestra invitada de hoy, la doctora Pilar Riaño Alcalá, es profesora en el Instituto de Género, Raza y Sexualidad, Justicia Social y codirectora de la rama de investigación de Memoria y Justicia en la Universidad de British Columbia, Canadá. Fue investigadora del Grupo de Memoria Histórica, trabajando en la documentación de casos emblemáticos de la violencia relacionada con la guerra en Colombia. Desde el 2009, colabora con comunidades de la Alta Guajira y del Medio Atrato Chocó en procesos de reconstrucción de memoria histórica con un interés especial por las intersecciones entre memorias sonoras, territorios y mundos de vida y muerte, y en los procesos de exhumación, identificación y entierro de víctimas de la violencia. Con Erin Baines coordina el Proyecto Internacional de Memoria Transformativa, fortalecimiento de una red internacional. La doctora Pilar es la autora de Habitantes de la Memoria, Juventud y Violencias en Medellín, Colombia, y editora de Recordar y Narrar el Conflicto, Herramientas para Reconstruir Memoria Histórica 2013. Es coeditora con Erin Baines del número especial Justicia Transicional y lo Cotidiano, International Journal of Transitional Justice 2012, y con Catherine Legrand, y Luis von Ischgl del número especial Tierra, Memoria y Justicia, Desafíos para la Paz. La doctora Pilar Riaño acaba de editar un número especial con Natalia Quiseno de la revista colombiana de antropología, Pensar en el Río, Acción Política y Trayectorias de Vida y Muerte en el Atrato. Doctora Pilar, muy bienvenida y adelante con su presentación. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes a todas y todos. Primero que todo, quiero agradecerle al Banco de la República, a la sede de San Andrés, por esta invitación. Es un gran placer estar conectada en la distancia con todos ustedes. Bueno, como bien lo dice esta charla que quiero hacer hoy, presenta algunas reflexiones que a lo largo de los años han resultado de mi trabajo etnográfico en Colombia en relación al tema de memoria y territorio. Y por eso, digámoslo así, casi que tiene un poquito de carácter autobiográfico en términos de mis recorridos por las prácticas y rutas de la memoria en diversas regiones de Colombia. Voy a hablar en particular, voy a iniciar con la comuna nororiental en Medellín, Antioquia, pasando por la Alta Guajira y terminando con el Medio Atrato en el Chocó. Una característica de este tipo de reflexiones sobre memoria y territorio están circunscritas a unos territorios que tienen una particularidad, y es que son territorios que han sido afectados por violencias de carácter masivo. Me estoy refiriendo en el caso de Vallaportete, en la Alta Guajira y Bojayá, en el Medio Atrato, como de masacres, pero también en todos los casos de homicidios, desplazamiento forzado y la desaparición forzada. Y en ese sentido, esta referencia a la violencia tiene que ver tanto con una violencia que podemos decirlo así, es histórica, continua y profunda en términos de regímenes coloniales, que sustentados en formas de opresión como la esclavitud, la evangelización, el trabajo forzado, el racismo y la exposición, pero que a la vez se actualizan en violencias más recientes, digámoslo así, de apropiación y extracción capitalista de los recursos y de violencias asociadas al largo conflicto armado del país, en las que violencias históricas y cotidianas, como por ejemplo la violencia sexual y la racializada, se profundizan. Entonces voy a iniciar en la comuna nororiental de Medellín en el año 1997, hace ya bastantes años. Y quiero comenzar con una historia que escuché de Julián, un líder juvenil
que nos contó en un taller de memoria sobre sus experiencias como jóvenes y en las casas juveniles. Estos recuerdos que ellos narraron sobre las casas juveniles responden a que en los años 90, cuando se estaba en el pico de la violencia en Medellín, se creó la Consejería Presidencial de Medellín y las casas juveniles se crearon como una iniciativa para responder a esa dramática situación juvenil que afectaba, de violencia juvenil que afectaba a la ciudad y que la ubicaba como la ciudad con el más alto índice de homicidios en el mundo y con la característica que tanto víctimas como victimarios tenían, digámoslo así, un rostro juvenil. Entonces, voy a la historia de Julián y a la imagen que para ese taller Julián hizo, en las palabras de Julián. Este es el horizonte. Aquí hay un sol chiquitico que está amaneciendo. Aquí está doña Rubiela y una hermana de ella lavando una mancha de sangre que había en esta calle. Eso fue un 24 de diciembre en la madrugada. Ahora cuando les comentaba la actividad que hicimos en el 93, que fue como lo último que hicimos juntos por allá. A partir de cierto periodo empezaron a haber muchas peleas, muchos problemas, mucha disputa. Entonces muchos optamos por salirnos. Pero de todas maneras quiero hacer ese comentario, porque lo de la casa juvenil en ese momento era, y yo creo que siempre lo va a ser, algo que no estaba remitido como a un espacio ahí, 4 paredes y un techo, sino que era algo más como un sentimiento, como una especie de deber. Y él continúa escribiendo cómo en diciembre del 93 compraron regalos para los niños y continúa con su narración. Entonces nosotros agarramos, y ese es un recuerdo que yo tengo atado a la quebrada, agarramos un montón de regalos y nos los llevamos para la cañada, en bolsas y en costales. Nosotros íbamos como muy atarugados con muchas cosas y él, como era más o menos gordito, entonces él llevaba 2 paquetes, así, todo picado. Entonces la cañada está canalizada hasta cierto tramo, listo, y se resbaló. Y al levantarse y nosotros mirándolo, y el man, ¿qué? ¿No han visto nada, huevones? Creo que fue al otro día, al día siguiente, o la misma madrugada de ese día, que fue que a él lo asesinaron. Julián emplea los términos sentimiento y una especie del deber para describir el lugar y transmitir con toda su riqueza los diversos significados de estar en el lugar. Y acá comienza mi reflexión sobre esta relación memoria-territorio. La narración evoca un sentido del territorio que está atado a sus recuerdos de amistad, vecindad y trabajo comunitario, pero a la vez a mojones específicos, como la quebrada, y a imágenes como la de sus 2 vecinas lavando la sangre y el hilo de sangre corriendo por la calle, que se ve muy claramente en la imagen. La narrativa nos da cuenta de las profundas relaciones entre memoria y territorio. Aquí, allá están los lugares y en este caso las historias de muerte, las marcas de violencia en los espacios sociales, en los cuerpos y en las extensas áreas prohibidas para la circulación, en este caso en Medellín. Es una relación con los lugares que se funda en el emplazamiento y en un sentido del lugar en el que, es decir, lo que quiere decir, estamos en los lugares y los habitamos con nuestros cuerpos. Nos situamos allí concretamente de la manera como Julián se sitúa en ese lugar para contar la historia. ¿Qué pasa cuando la violencia irrumpe en esa relación, memoria-lugar, sujeto-lugar? Y altera esas mismas relaciones y el mismo sentido que se tiene de esos lugares. De otra manera, el relato de Julián también nos permite resaltar la capacidad perceptiva y la potencia situacional de la memoria, que, como él nos lo dice, activa un sentido de responsabilidad. En ese sentido, voy a insistir que mi mirada a la memoria es mucho como práctica, como acción. Es algo que es vivenciado, que es situado, necesitamos recordar en un aquí, en una hora, y es percibido. Para conceptualizar y entender esta relación entre los jóvenes, su memoria y el lugar, me fue muy útil el trabajo del filósofo Eduardo Cassi, quien anota sobre el poder, cito,
del lugar para dirigirnos y estabilizarnos, para conmemorarnos e identificarnos, para decir quién y qué somos en términos de dónde estamos y dónde no estamos. Cierro comilla. Concluí en estos años que en un contexto de conflicto armado y de violencia como el de Medellín, estos actos de memoria permiten a las jóvenes restaurar ese sentido del lugar, restaurar en frente a una experiencia de desplazamiento, a la ruptura de relaciones y a las fragmentaciones que las violencias y la guerra infringen sobre sus vidas. Los lugares de esta manera se convierten en ayudas mnemónicas para evocar eventos pasados y resignificar sus experiencias de violencia, amistad. En las palabras del antropólogo Keith Basso, los lugares como símbolos durables, o sea, como huellas de un pasado distante y en este caso no tan distante. La etnografía en un contexto de precariedad y violencia pone de relieve cómo las personas como sujetos cuidan y se hacen con el lugar y su apropiación, en una práctica que, como lo describo, es una práctica reparadora del impacto que las violencias tienen en las vidas. Y en ese sentido, es una práctica que intenta reparar al territorio como territorio de vida. Es un sentido del lugar que actúa como puente y anclaje para sobrevivir y rehacer mundos destruidos por la violencia. Esta reflexión sobre la relación entre memoria y territorio se profundiza y a la vez se problematiza, creo que eso es muy importante, cuando en el año 2009 llego a la Alta Guajira para documentar la memoria histórica de la masacre de Vallaportete. Los Wayuu y el territorio de Vallaportete sufrieron la tortura de varios de sus miembros, el asesinato de 6 personas, 5 de ellas mujeres, la desaparición de 2 mujeres, una de ellas una niña, y el desplazamiento forzado de toda la comunidad durante una masacre efectuada por las fuerzas paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia el 18 de abril de 2004. En la 5ª conmemoración de la masacre de Vallaportete en abril de 2009, la autoridad y anciana María Eugenia Fince se dirigió a quienes allí estábamos con estas palabras, la cito: yo vengo a ver esto así, vine a ver todo eso, por eso es que de ver todo esto me da dolor todavía, cierro comillas. Siguiéndola, Josefa Piayú expresó: yo vi todo lo que pasó, yo tengo que hablar con la verdad en mis manos, cierro comillas. María Eugenia y Josefa hablan en las ruinas de lo que había sido la escuela de la comunidad 5 años antes. La vieron ustedes en la diapositiva anterior. Ellas regresaban temporalmente a su territorio para la conmemoración. Vinieron de la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, a través de los intrincados caminos invisibles que marcan el desierto de La Guajira, y hablaron de su regreso como un deber de ver la tierra y lo que estaba sucediendo allí, de dar testimonio sobre los eventos violentos que presenciaron y la verdad histórica de su resistencia al control armado de su territorio ancestral. Para esto, las ancianas se ubicaron como testigos encarnados de una experiencia de terror que las obligó a ver el mundo de manera diferente. Sus palabras fueron elaboradas como gestos afectivos y situados como mujeres mayores, actos de dar testimonio en el mismo territorio donde había tenido lugar la masacre, y es dar testimonio de las formas en que ahora habitan su mundo como mujeres desplazadas y sobrevivientes de la masacre. La masacre de Vallaportete sobresale dentro del universo de masacres en Colombia porque sus víctimas fueron principalmente mujeres. La conmemoración se inició en el 2005, un año después, cuando una líder y sobrina de una de las mujeres asesinadas se une a otras y crean una organización. Y en medio de un gran peligro y amenaza, deciden organizar un acto simbólico de, y la cito, recuperación de nuestro territorio. Y lo hicieron regresando a la Alta Guajira en el primer aniversario de la masacre. El retorno simbólico al territorio se hace en condiciones de alto riesgo, porque los paramilitares en ese entonces, y eso hasta el año 2012, continuaban teniendo una presencia muy fuerte y el control de ese territorio.
Pero durante ese tiempo que se regresa, y se regresaba durante 5 días, las mujeres, hombres, ancianos y niños vuelven a habitar su territorio compartiendo labores cotidianas, su dolor, recuerdan a los muertos, celebran rituales mientras cocinan, tejen y discuten acerca del retorno y la búsqueda de la justicia. Durante las caminatas que marcan la conmemoración de la masacre, los Wayuu de Portete reocupan los espacios y tiempos de la violencia, resignificándolos como espacios y momentos para recordar. Y quiero acá resaltar este tipo de práctica de conmemoración, porque contrasta con las prácticas convencionales de conmemoración, que por lo general sus objetivos es crear un discurso público que marca una cierta identificación ideológica entre quienes recuerdan estos eventos y legitima una interpretación particular del pasado. Y por eso hay rituales muy formalizadas. Las conmemoraciones en Portete se organizaban, en contraste, más como un retorno a lo cotidiano, un retorno a ocupar y habitar el territorio vivido y ancestral. Es lo que, en las palabras de la antropóloga hindú Veena Das, recuperar lo cotidiano, rehabitar el día a día. Las ideas de retorno, testimonio y habitar el dolor que organizan la conmemoración me permiten resaltar otra idea central en esta relación memoria y territorio, que es la de interacción. Y la manera como se rehabita el lugar a través de unas prácticas que intentan rehacer el mundo, en este caso temporalmente, y les reconstituye como sujetos que se hacen y son en el territorio. Como digo, estas labores que si bien son temporales, hacen parte de un proceso de reparación de los mundos sociales que fueron desestabilizados por la masacre y el desplazamiento masivo. Entonces, en ese sentido, se trata de unas prácticas de reparación social y de reparación de las redes, de las relaciones y de los actos que sostienen esa conexión con el territorio. Pero no solo con el territorio, porque si en el territorio nos hacemos y el territorio nos hace, también es una relación con otros seres vivos, con los muertos y con una geografía mítica e histórica. La conceptualización sobre la relación entre memoria y lugar que subyace en mi análisis en Medellín resalta esa profunda concatenación a la memoria esa profunda concatenación entre memoria y territorio, pero también a la memoria como un campo expresivo, relacional y vivo, en el que se actualizan, se imaginan y se otorgan sentidos al presente, a los pasados y a los futuros. Y en ese sentido se constituyen los sujetos como sujetos de acciones, valores y relaciones con otros seres vivos y con el territorio. Pero lo que el asistir a la conmemoración y el trabajo y la relación con los Wayuu resaltó es que en contraste con este entendimiento de la relación memoria y territorio de la que parto en Medellín, en la que se ve al sujeto y al lugar como entidades preexistentes que entran en relación, lo que en Bahía Portete veo es, por el contrario, al lugar y al sujeto unidos por otra serie de conexiones que no asumen que preexisten uno del otro, sino que se hace uno con el otro. Es decir, la conceptualización anterior desconoce al lugar como sitio de presencias espectrales, de futuridades, de imaginación, de poder y de saber. Y lo que me permite es entrar en otro registro a modos de construir el ser, la persona y el territorio que se hacen y rehacen con y en el lugar, pero de manera recíproca. No se trata de una relación entre unidades separadas, sino de un proceso de creación continua, una forma de intraacción. Y por eso que se emerge y se hace el ser en el lugar. En el contexto de la guerra y el desplazamiento forzado, que fragmenta violentamente la relación con el territorio, como lo hemos visto en Medellín, como se ve en el caso de Portete, estas prácticas temporales del habitar y el recordar generan modos de renovar la existencia y elaborar el duelo.
La memoria es para ello un modo de acción profundamente implicado en este proyecto reparativo. Las memorias son, nos dice el antropólogo Tim Ingold, los frutos de una cierta forma de vivir el territorio. Mencioné hace algunos momentos que en la Alta Guajira, los caminos en la Alta Guajira no solo son visibles para los ojos de los wayú, que los han recorrido por siglos. Para finalizar esta sección sobre la Alta Guajira, quiero brevemente mencionar estos caminos como conectores también de paisajes naturales y simbólicos del entorno mítico y de conocimiento de los wayú, y conexiones con una toponimia que es otro elemento central de la relación entre memoria y territorio. Viajar por la Alta Guajira, nos dice el antropólogo wayú Wilder Guerra, y con quien he tenido la oportunidad de compartir varios de estos recorridos por la Guajira, nos permite entender cómo su territorio es una red topológica ordenada por las huellas de los ancestros y por los caminos que conectan estos lugares. Los recorridos por con los wayú para ver las huellas de la destrucción y su territorio también fueron de reconocimiento de estos puntos de la geografía que permanecen como huellas materiales y de identidad de una geografía mítica e histórica y de un repertorio oral de los wayú, y que son huellas y puntos en el paisaje que han moldeado las actividades de los wayú y que estos a la vez han moldeado la geografía desde los significados y usos que le dieron a cada uno de estos lugares mítico-históricos. Permítame referir a un recorrido que hicimos con unas fiscales de justicia y paz en el año 2011, quienes se encontraban en ese momento investigando los crímenes de los paramilitares en el Caribe, y que vinieron a Portete precisamente para documentar la violencia paramilitar en la Alta Guajira. Como parte de los recorridos que organizaron los wayú de Portete, fuimos a las múcuras de Pulowi, como uno de los lugares que para los wayú de Portete seleccionaron para mostrar su verdad sobre la masacre y los impactos. Las múcuras, como ustedes pueden ver acá, son formaciones rocosas que se asemejan a unas ánforas de arcilla. Cuando llegamos allí, Carmen, una de las autoridades, roció chirrinche, una bebida alcohólica con poderes curativos, sobre la tierra y las rocas, y pidió permiso a Huya, un ser mítico móvil y de la lluvia, y a Pulowi, ser de la tierra, para ingresar a estas formaciones. Juan explicó que fue en este lugar donde Pulowi, una poderosa figura femenina mítica, dueña de la tierra y habitante de las profundidades del mar, y su esposo, Huya, tuvieron un desacuerdo. Huya, que es el ser mítico de la lluvia, expulsó a Pulowi disparando poderosos rayos en varias direcciones. Los rayos partieron las rocas circundantes y moldearon el paisaje en la forma que tiene hoy. Vicente posteriormente narró la historia de unos antropólogos que hacia los años 80 respetaron el lugar y se robaron unas rocas de Múcura. Todos murieron poco después, nos dijo, y de una mala manera. Los mataron a tiros, en accidentes automovilísticos y aéreos, o se ahogaron porque tomaron la roca. En su influyente trabajo sobre la literatura oral wayú, Michel Perrin afirma que las historias que involucran a Huya y Pulowi dan fe del origen de las preocupaciones y tormentos diarios. Cuentan sobre la enfermedad, la muerte y el más allá de las otras cosas. La manera en que los wayú narraron estas historias y la combinaron con una historia más contemporánea sobre el robo de los antropólogos de sus tesoros culturales y materiales ofrece una poderosa ilustración de la riqueza de conocimiento de las relaciones que albergan y de las relaciones que albergan los lugares y la toponimia que las organizan. Pero también nos dan muy claramente la idea de la magnitud del impacto de las violencias, no solo sobre el territorio, sino sobre toda esta toponimia y geografía mítica que se tiene y la manera de resignificar y actualizar estas historias en contextos de violencias. Las historias combinan referencias míticas y familiares para sugerir la desgracia, el incumplimiento de las normas sociales y la muerte,
pero a la vez la resistencia a la apropiación cultural y el despojo. Hoy, muy brevemente y para finalizar, hablar sobre Ojayá solo para concretar una última idea sobre la relación memoria y territorio. Y me voy a remitir a la conmemoración también en Ojayá de la masacre de Ojayá, una ceremonia, en este caso voy a hablar en el 2018, aunque esta foto es del 2015, pero para ilustrar algo muy similar. La ceremonia y misa de conmemoración del 16º aniversario de la masacre de Ojayá termina en ese día del mayo 2 del 2018, y la mayoría de las delegaciones oficiales, las internacionales, las religiosas, las comunidades ribereñas del medio Atrato y los periodistas abordan las pangas o embarcaciones de madera gigantescas que regresan a Villavista Nueva. Un grupo de aproximadamente 20 personas, entre sobrevivientes, líderes, cantadoras, rezanderos e investigadores, tomamos dos pangas hacia la fosa común, Loma Rica, el primer lugar donde se enterró a quienes murieron en la masacre. Por el alto riesgo que se vivía en el año 2002, cuando la masacre, y con la muerte de cerca de 90 personas, entre ellos 49 niños, fue un entierro apresurado y carente de los rituales propios de los pueblos afrochocuanos y embera de la región. Luego de un trayecto a pie relativamente corto se llega a la fosa, que está cerca a la orilla del río. Cuando el grupo llega al lugar, se ubica formando un círculo a su alrededor. Máxima invoca un alabado y otras cantadoras responden. Saulo y Ereiza, los rezanderos que les acompañan, guían las oraciones. A continuación, algunos sobrevivientes dicen unas palabras, y mientras hablan, Raquel, abuela y madre que perdió en la masacre a 8 de sus nietos, un hijo y 3 nueras, y la cito, una familia grandísima que cayó ahí, cierro comillas, recoge un palo largo y unas ramas, improvisa con ellas una escoba y empieza a limpiar y organizar el desorden, dice. Repite varias veces que esa no es la manera como se mantiene el lugar de los muertos. Esta es su casa, nos dice. En la fosa, sin embargo, no hay restos. Unas semanas después de ocurrida la masacre, fueron trasladadas al cementerio de Bellavista. Por lo tanto, aquella primera improvisada fosa permanece vacía. Pero la presencia de los muertos y el lugar pervive para Raquel y para los boyacenses. Su memoria cargada en la fosa como imagen y presencia espectral estimula el deber moral de Raquel y la determinación de quienes están allí de dar cumplimiento a una ética del afecto y de las relaciones que les permita tratar de reparar sus deudas con los muertos y sus deberes, especialmente para aquellos que han estado marcados con el signo de una mala muerte. Quiero por este momento referirme a una idea que esta relación me sugiere, y es la idea de rememoria. La Nobel de Literatura Toni Morrison, en su maravillosa obra Beloved, utiliza la noción de rememoria para nombrar aquello que está más allá de la experiencia original, esa imagen que persiste, pero que a la vez ha desaparecido, como es el caso de esta situación que estoy describiendo. Los restos de quienes perecieron en la masacre ya no están allí, como sus nombres no están en la memoria y en el registro de los colombianos. Pero para Raquel, su presencia e imagen continúan en el lugar, en esa casa. La rememoria, nos dice por su parte la poeta Juliano Kotvitek, trabaja con el olvido y el silenciamiento de la historia y trabaja en contra de estos regímenes de guerra y de violencia estructural. La rememoria no depende en este caso de la documentación o incluso de la narrativa, porque es una forma de resistencia en el aquí y en el ahora, y en el registro histórico que se agarra de esa imagen y de esa presencia espectral. Entonces, pues para finalizar, la reflexión es que estas formas de conmemoración y cuidados de los muertos dirigen la reflexión hacia otros sentidos y prácticas conmemorativas que se tejen y ponen en escena, así como a las ausencias y presencias que, como trazos de otros mundos y anclaje de memoria,
continúan estando presentes en el día a día de los habitantes de estas regiones. Entonces, en ese sentido, el río, la fosa, los cantos actúan como agentes que marcan la experiencia del estar allí, así como las presencias espectrales de quienes murieron y las huellas materiales y ruinas de lo que allí está, sitúan los actos del recuerdo y sitúan la experiencia y la relación de entre memoria y territorio. La territorialidad, nos dice la antropóloga colombiana Patricia Vargas Sarmiento, es la subjetivación de las naturalezas, es el fruto de las interrelaciones entre seres visibles y sutiles, humanos, animales, vegetales y minerales. Entiendo para ello que los modos en que pensamos, conceptualizamos y ritualizamos el territorio y la memoria importan, porque de esas relaciones recíprocas y de interdependencia entre seres vivos y lugar y memoria emergen modos de existencia, modos de conocer, actualizar el pasado, imaginar y crear futuros. Y en el difícil contexto de Colombia hoy, en el que vemos una paz profundamente amenazada, en el que vemos las vidas de líderes y los territorios profundamente amenazados, esto importa, porque nos puede permitir imaginar otros presentes de respeto y coexistencia con los territorios para moldear un futuro de paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Pilar, por compartir su experiencia en esta bella exposición. Queremos dar ahora la oportunidad a los participantes. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor participen espontáneamente. Doctora, yo quiero aprovechar ¿Sí? con la bella de los invitados, de los participantes, y comentarle que en San Andrés, más que, bueno, hemos tenido una violencia relacionada al conflicto, al narcotráfico, ¿no? Pero más que muertos, yo diría que tenemos una gran cantidad de desaparecidos y ausentes que están en cárceles por fuera de las islas. Además de eso, la narrativa de la violencia pues va en contra de la imagen que se vende de la isla, ¿no? Del paraíso tropical, es disonante. Entonces, lo que encontramos en San Andrés, o lo que observo yo, es que hay un silenciamiento sistemático, ¿eh? No hay ejercicios de memoria como los que vemos que han estado tomando con más fuerza en diferentes territorios de Colombia, en donde la violencia fue más explícita, ¿no? Pero quería saber si en su ejercicio profesional se ha topado con estas comunidades o casos en donde estas borraduras de memoria se estén dando, donde hay ese silenciamiento. Mira, pues yo creo que es cierto, es decir, San Andrés no se conoce por la violencia de San Andrés, es decir, uno piensa en Bojayá, en Bojayá, y como que la imagen es muy clara, pero creo que acá hay una similitud muy importante. Fíjate, eso que tú dices, es esa presencia de los desaparecidos o quienes no están, que están ausentes, pero sin embargo están tan presentes y están presentes de otra manera, están silenciados. Yo por eso creo que en particular traje ese ejemplo de Ojayá, porque esto no es lo que sucede, por ejemplo, cuando en la conmemoración en la iglesia están las 50 delegaciones que vienen a la iglesia, todo el acto formal, sino es en el momento en el que un grupo muy pequeño está en este lugar y se hace ese tipo de reconocimiento. Entonces, yo decía, de todas formas, si bien hay un silencio público, digámoslo así, y no hay un reconocimiento, las personas, los seres queridos y quienes sienten ese deber y mantienen esa relación con el territorio, mantienen esas prácticas y reconocen esas presencias espectrales, se agarran de esa imagen para rememorar. Pero de hecho, al mismo tiempo lo que se dice, si hay un riesgo permanente en que esas prácticas de silenciamiento entren al olvido, y creo que por eso es tan importante, y por eso es que las iniciativas de fomento de
y de reconocimiento de estas prácticas también tiene que ser muy importante, porque sí, digámoslo así, tanto como los territorios y los sujetos están amenazados, las memorias también son muy vulnerables y permanecen amenazadas. Y con el tiempo sí sufren ese gran riesgo de quedar en el olvido o quedar profundamente silenciadas. Entonces creo que en ese sentido sí, todo lo que, por ejemplo, desde lugares como el Banco de la República y las iniciativas culturales de poder visibilizar ese tipo de presencias espectrales, esa presencia de los desaparecidos, esa ausencia de quienes no están, es muy importante. Profesora, quisiera felicitarla. Me encantó mucho su presentación y digamos Gracias. que en línea con lo que usted está comentando y pues no teniendo conocimiento un poco del trabajo etnográfico, de lo que usted comentaba cuando tuvo la experiencia con La Guajira y en Medellín, me gustaría saber cómo iniciar, digamos, este proceso que usted está mencionando, ¿no? Cómo empezar este levantamiento de información que nos permitan de pronto visibilizar esto que menciona Andrés como algo que es silenciado, borrado dentro de la memoria al público. Ajá. Qué interesante, Irma, porque una de las cosas que para mí ha sido muy interesante y creo que Andrés mencionó pues la experiencia única que tuve de ser una de las investigadoras del grupo de memoria histórica, con que nos encontramos en muchos territorios del país al que fuimos y que no habían como unas iniciativas formales de memoria, es que siempre había una, dos o tres personas que tenían sus propios archivos guardados en un cajoncito y que cuando se empezaba uno a relacionar y como empezar, bueno, y habrá alguien que esté interesado en esto de memoria, poco a poco alguien le decía, por ejemplo, como en el caso de las personas de Portete que se fueron desplazadas a Maracaibo, una que guardó todos los recortes de periódico que iban saliendo sobre la masacre, otra que guardó las guaireñas con las que caminó por el desierto. Esos pequeños actos de recuerdo en el momento en que se empiezan a decir, pero esto importa, y hicimos mucho ese trabajo con el grupo de memoria histórica, potencialmente ese contacto muy individual y muy con algunos líderes y con algunas personas que sabíamos que eran gestores naturales de memoria o guardianes de la memoria, de empezar a hablar sobre eso y poco a poco este interés irlo motivando. Pero creo que lo otro sí fue el poder empezar a aportar y apoyar esas mismas iniciativas. En Bojayá, por ejemplo, las mujeres después de la masacre empezaron a tejer el mantón de Bojayá, el telón de Bojayá, que creo que muchas personas en el país lo han visto, con los nombres de todas las personas que fallecieron en la masacre. Creo que después al llegar y reconocer esas capacidades de contar la historia a través de los textiles, a través del bordado, fue muy importante. De pronto no era tanto de quien se para a contar la historia, sino el encontrar que a través del telón se cuentan muchas historias. No sé si te respondo, Irma, pero es en el sentido de ir reconociendo esas iniciativas pequeñas, individuales a veces, o de una familia o de pequeños grupos, y que con el tiempo se pueden ir impulsando como iniciativas de memoria. Pero a la vez creo que lo otro que sí ha sido muy importante ha sido el reconocimiento sobre todo de los guardianes de la memoria, de quienes de hecho son, digámoslo así, los sabedores, como les dicen en el medio a trato, o las autoridades, y esa riqueza de la oralidad con la que en San Andrés, La Guajira, el Atrato o en Medellín se mantiene esa memoria. Entonces, el poder fomentar esos espacios de oralidad. Y por último, diría, pues el otro fundamental que también nos hemos encontrado en todas partes, era cómo esa memoria pervive con tanta fortaleza y tiene iniciativas muy, muy fuertes que a veces no reconocidas en la música, en los cantos, en las composiciones, en los versos, en los romances, etcétera. Muchas gracias. Doctora, tenemos una pregunta de Diego Bernal en el chat. Pregunta, ¿cómo podemos aprovechar estos tiempos para recuperar el lugar de la historia y los acontecimientos
en un mundo que muestra la intención perversa de intereses egoístas. Sí, y eso es muy, muy cierto porque, ¿qué implica? Gracias, Diego, por la pregunta. Implica una concepción de historia, ese tipo de concepción de historia con una historia con una mayúscula en la H y en singular, como una historia que supuestamente tiene una versión oficial y unas fuentes establecidas como rigurosas, y que por lo cierto desconoce a las memorias como subjetivas, como no fuentes que puedan ser confiables, y que tiende a realmente a mantener toda una serie de silencios sobre los archivos, sobre las huellas de la memoria, sobre las presencias de la historia y sobre los modos en que en el día a día se hace historia. Yo diría, Diego, por eso sí creo que es muy importante empezar a desmitificar esta noción de historia para traerla más a una noción de historia que se construye en el día a día, que se construye y se alimenta de las memorias, de las oralidades, pero que también se construye también de archivos rigurosos y que no sacrifica para nada el tener que decir algunas cosas, algunas verdades que sí son incuestionables, digámoslo así. Entonces, pienso que en ese momento, por eso es muy importante la importancia de que se reconozca que en los ámbitos culturales y en los ámbitos sociales hay que continuar haciendo historia, que la historia, en este sentido rico de producción, tiene que estar en los currículos y de los colegios, tiene que ser centro y epicentro de la educación de primaria, la historia de la violencia, pero la historia también de estas riquezas orales, de muchas otras cosas, tiene que estar también, tiene que ser parte de la pedagogía. Entonces, sí, sí lo veo fundamental porque creo que ese conocimiento de la historia es central para poder precisamente reaccionar frente a una concepción de historia y un modo de hacer de historia que tiende a fomentar esas narrativas individualistas, hasta la misma historia extractivista, en la que hay ciertos tipos de héroes en mayúsculas, y que legitima unos oprimidos y unos opresores. Bueno, no siendo más, le agradecemos su presencia en este espacio, doctora Pilar. A todos los participantes, muchas gracias por habernos acompañado. Pronto encontrarán esta charla colgada en las redes sociales del Banco de la República. Y bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hubiera sido muchísimo mejor poderlo haber hecho en San Andrés, en presencia con todo el mundo, pero pues también qué bueno poder estar unidos a través de este medio. Muchas gracias.